Estoy aquí con un amigo que ustedes lo conocen, con quien compartimos hace años distintos programas. Alguien que yo admiro, alguien que respeto, alguien de quien aprendo cuando lo escucho y principalmente alguien que quiero mucho. Se llama Juan Víctor Soto, es escritor, es economista, es músico, etcétera, etcétera. ¿Cómo anda, Juan? Bien, acá contento de poder charlar, digamos, un poco más para ir relajado, cerrando el año. no hablar de cosas que Claro. nos hacen renegar, digamos. Claro. Cerrar el año, bueno, compartir también con la gente, porque creo que a veces uno no quiere mostrar, o es como que confunde en el hecho de la comunicación, mostrar las cosas que hace, pero bueno, ya creo que... Pero tienen que ver con vos, con la persona. Dado un tiempo que la gente, bueno, nos va acompañando, también es compartir, es mostrarle, digamos, Esta es una gran familia, sí. Los que están del otro lado no son espectadores, son familia, entre quienes nos bancamos todo y luchamos juntos, compartimos buenos momentos y a veces las malas. Entonces, bueno, está bueno que también, en este caso, yo quería que te conozcan más a fondo desde lo personal, porque tenés muchísimo para contar, sos un tipo muy potente. Para arrancar, sí. Porque yo quiero primero que no sea una entrevista, sino una charla. Sí. ¿Cómo te gusta que te digan? Juan Víctor, Juancito. Me acostumbré a Juan Víctor, porque... Los dos, combinados, sí. Como mexicano, digamos. Claro, como novela mexicana. El nombre viene de una novela ¿tiene un porqué? Sí, ¿Tiene un porqué? Sí, tu mamá y tu papá pensaron en eso. Mi mamá le gustó el nombre de una novela brasileña, Juan Víctor. Antes se ponía, nuestros abuelos, con el calendario, el almanaque. Claro, sí, hubo una época... Casa del Aro y los nombres que te tiraba después atrás. Fueron las novelas y ya vos entraste y los jugadores de fútbol. De fútbol. Más o menos esa es la... Claro, en los 80 y pico y 90, muchos Diego Armando. Claro. Bueno, mi nombre... Por eso suena medio raro juntos, Juan Víctor. Suena bien. Combinado suena bien. Sí, suena bien y... O sea, nadie sabe cómo resumirlo, porque Juan Pablo es Juanpi, entonces ¿cómo es Juan Víctor? Entonces, bueno, a veces me dicen Juan, sí. Pero como hay muchos Juan, me pasó en muchos trabajos que hay muchos Juan y es como medio incómodo. Se dan vuelta todos, digamos. Claro. La otra es que me digan Víctor, pero pierdo el Juan, que es la forma en que me llamaron siempre, digamos, desde chico. No querés perder. Entonces, Juan Víctor, digamos, lo hago para... Y de hecho firmo en mis textos como Juan Víctor, ya como mi firma, como... No sé, obviamente no me quiero comparar, pero bueno, Víctor Hugo... Claro. Víctor Hugo, Juan Víctor también suena como nombre de escritor. Claro, está muy bien. Bueno, de eso vamos a charlar porque aparte de ser economista, sos escritor, tenés varios libros ya escritos. Desde que eras muy chico, adolescente, yo recuerdo tu primer libro, lo presentaste en la Casa de la Cultura. Sí, exacto. Mirá cómo me acuerdo. Hizo ruido ahí en el colegio, digamos. Sí, obvio, era el famoso colegio. Yo no dimensioné, digamos, ese... ¿Y cuánto tenías, 16? Claro, 16, yo me acuerdo. A los 15 lo escribí. Claro. Yo en esa época no dimensioné, digamos, el impacto social que iba a tener porque tuvo sus pros y sus contras, porque me nació escribir, y bueno, hay mucha gente que le gustó, que se copó y hay gente que no tanto, porque uno dice, bueno, ¿qué puede decir este pendejo? Por decirlo de alguna forma. Tenés que ganarte un lugar primero. Y en esa época era un libro de política, además. O sea, ya es como que anticipaba esto, digamos, que estamos... O sea, la política mirada desde la adolescencia, desde la juventud. O sea, como una especie de teoría política con cosas. Entonces, obviamente... O sea, qué bien vendría hoy lo tuyo, teniendo en cuenta que hoy los jóvenes de esa edad se los ve más involucrados, ¿no? Exacto, digamos, aparte... como digo, tuvo sus pros y sus contras porque también me inhibió de escribir después. Por tener una experiencia tan temprana. Claro, fuerte. Con muchas críticas o con mucho impacto también. ¿Pero quién criticaba? ¿La gente? No, si uno mismo también se empieza a criticar. Autocrítica. Claro, aparte, como digo, o sea, fue muy mediático, salió en los diarios, en la tele, salió en todos lados. Fueron a hacerte entrevistas. Claro, sí. En ese momento, me acuerdo, había un micrófono en Canal 11 que te entrevistaba. No es el mismo Canal 11 de ahora. ¿Sabés quién me entrevistó? Era el Canal 11 que uno respetaba por ahí. ¿Sabés quién me entrevistó? ¿Quién? El Chico Malo. Chico Malo. Mira vos. Él me dio el espacio, bueno, me entrevistó, se enteró, digamos, y también, bueno... Cosa de la vida, digamos. Que ¿Y hoy tenés cuánto? ¿40, 39? 42 cumple el año que viene. Me quedé recorto, parece de menos. Sí, ¿Te dijeron? Me mantengo un poco. Bueno, mucho fútbol, ¿no? Yo creo que es genético, ¿Metés gol o no? La posta. Bueno,
para en contra me metí. Estoy defendiendo, entonces, bueno, Está son bien. los gajes del Vos oficio. estás abajo. Sí, sí. Justamente lo que básicamente me interesa compartir con la gente son los 22 años de la Quimera. Hoy cumple 22 años. Exacto, digamos. Estamos Este es un libro, una revista, mejor una dicho, La revista Quimera. literaria, sí, que es Primer- gratuita. Claro, antes de los libros de él, vamos a charlar también de esta revista que es la Claro. protagonista en este rato. Que es una revista que comienza hace 22 años, también es muy chico, en el tiempo Claro. del colegio. Terminé el colegio. Y luego se provincializó, luego se Claro. nacionalizó en el sentido de escritores que empezaban Claro. a compartir sus artículos y él los publicaba ahí, los sumaban, se fueron sumando. Y hoy por hoy podemos decir que se internacionalizó. Sí. Es Y mundial. tiene o muchos sea, años. ¿escritores de dónde, por ejemplo? ¿De qué lugares así? España, Chile, que viven en Suiza, argentinos que viven en Estados Unidos. Muchos, bueno. con ya muchas obras publicadas y con incluso tenemos escritores que tienen hasta doctorado en literatura. Ah. O sea, es una revista de alto perfil. Perfil literario. Claro, sí, perfil literario. literatura. Todo literatura. Empezó, ¿Apuntando a qué? Si tuvieras que definir algo personal tuyo, ¿qué te gusta más? yo diría que una búsqueda estética, una búsqueda artística. Obviamente suena complicado. Suena conceptual eso. Sí, suena muy conceptual, Sí. pero Pero está bien, es como el arte, ¿viste? Los abstractos que no lo entienden todos, mientras el autor lo entienda así, pero está genial. quizás en lo real, o sea, capaz que la búsqueda estética que hablamos, o sea, buscar lo estético significa buscar lo bello. Y buscar lo bello, Buscar lo estético es buscar lo bello. sí. ¿Qué definición? O sea, ¿qué es lo que hay de bello en la vida? ¿Qué es lo que hay de bello en nuestra inmediatez, en nuestras cosas? Uno lo transmite con palabras O sea, para de alguna forma que el lector capte esa belleza. Y cuando uno habla de algo bello y cuando habla de cualquier cosa, tiene que ser creíble. Entonces siempre aparece la verdad como pilar de la literatura. Y esto es lo paradójico, porque la literatura habla de ficción, ficcionaliza, pero justamente nos pega, nos llega esa historia que es ficción, pero que es más verdad que lo que vivimos. Porque la persona que en un libro, por ejemplo, de Dostoyevsky, o que lee, no sé, Hamlet, o sea, lo lee Shakespeare, o lee a Borges, y se identifica, se engancha con el texto, siendo una mentira, una ficción, pero como verdad. Entonces, una de los juegos que tiene la literatura, de las palabras, de buscar las palabras correctas, algunos, bueno, discutirán si bellas o no, pero siempre está en el límite de la verdad y la ficción. O sea, entra lo bello, lo verdadero, y para hablar de lo bello y verdadero hay que hablar de lo real. sí. Justamente, y ahí está creo que lo interesante de la literatura, que hablar de lo real cuando no se encuentran las palabras para decir lo real. Sí. Hoy notas que el salteño lee. Hay una tendencia global de la gente que lee menos y los salteños leen poco. Eso. Porque Argentina en general, el Sí. país, a nivel mundo, más o Sí, menos. se perdió. Más o menos está dentro de los que leen, pero Salta particularmente Claro, no tanto, ¿no? Salta es una región casi, diríamos, por gracia divina, que tiene muchos poetas y cantores, y Sí. músicos, digamos. Sí. Pero no muchos lectores. No mucho lector. Bien. Ahora, ¿por qué se perdió eso? ¿Quién es el responsable? ¿Uno mismo? ¿Autores, escritores que quizás no pudieron, no supieron conquistar, cautivar? ¿O es uno mismo? Pasa lo mismo que en la política. Uno cuando ya empieza a entender la política le saca una radiografía a la sociedad. Por eso es que un poco me gusta también hablar de lo político, porque la pirámide, de la que muchas veces hablamos, la pirámide social, la casta social, Salta en un sistema de castas, le hace creer a las castas más bajas, a las castas que necesitan de formarse, porque es la forma de salir de la pobreza, de que leer es una tontería, una cosa aburrida, que es una cosa, una pérdida de tiempo. Claro. No Que se le da el escribir valor. es una pérdida de tiempo. Que pensar es una pérdida de tiempo. Que criticar es que todo lo que sea constructivo
es una pérdida de tiempo porque las cosas son así y ¿para qué las vas a querer cambiar? Entonces, la materia prima de la literatura es la imaginación. Y la imaginación es lo que transforma la realidad. Entonces, los escritores jugamos con las palabras, imaginamos mundos, y a veces en esos mundos que imaginamos nos sacamos el velo. Ujú. Porque nosotros la realidad que vemos, que vivimos y que muchos salteños, por ejemplo, ven, es una realidad que está impuesta. El poder impone una realidad, te impone una forma de ver las cosas. Mm. Y yo creo que en Salta imponen mucho esto de la diversión. Sí. Esa Claro. culto a la fiesta, a lo Sí. alegre, sin reflexión. Tapa lo otro. Tapar Claro, lo otro, sí. tapar la tradición incluso cultural que tiene. Sí. Si uno lee, escucha una samba tradicional, no es muy alegre que digamos la samba. Es reflexiva, habla de la cuestión social, habla de cosas Claro. que hasta el día de hoy siguen siendo verdad. No sé, por Que- ejemplo, que muchas veces la gente la corea sin saber el contenido de su claro, letra. se me viene a la cabeza, por ejemplo, Juan Panadero. Mm, tremenda La- poesía. Los pobres y el salteño como alguien generoso, que sigue siendo algo real. El salteño que deja las puertas abiertas para que los pobres entren y coman. Claro. Pero bueno, a veces es mejor la fiesta, la joda, Claro. la letra que no dice nada, que también es una tendencia global, que hay que mover el cuerpo, olvidarse del ayer. ¿Crees que tenga que ver con la excesiva pobreza que tenemos en nuestra población, en nuestra provincia, teniendo en cuenta que la diversión te saca por un rato, por Claro. una noche de esa pobreza, de ese malestar, de ese estrés, y te hace olvidar? Por eso Después al otro es día un volvés a mecanismo. lidiar, pero... Es un mecanismo que utiliza el poder para influenciar a la gente. Yo lo veo así analíticamente, pues también, bueno, incursión en la música, y veo que pasa eso con los boliches, los lugares donde el artista que hace lo propio o que se mete con temática, no, ese aburrido a la gente no le gusta. te Bueno, dice. hoy la municipalidad quiere... no quiero meter lo político en la charla, pero indudablemente a veces se va, todo es política en la vida. Quiere ampliar el horario de los boliches. O sea, Claro. más hora para la joda y ampliar el horario de venta de alcohol. Y es que justamente ese combo es no pensés de la realidad, distraete, evadite, Claro. evadite, no, distraete de lo que pasa y disfruta el momento, que en realidad es dejar pasar el tiempo. No seas protagonista de tu vida. Claro. Entonces, depende, y al mismo tiempo, una paradoja, porque Salta es un lugar con tanto artista, conocí muchísimos y sigo conociendo muchos en Salta, músicos, talentosos, escritores talentosos, que no tienen lugar, que no les dan el lugar que corresponde, Bueno, vos- o bailarines también. Ya que estoy charlando con vos, yo te quiero preguntar, porque siempre me llamó la atención. Estamos acá con tu revista La Quimera, que está cumpliendo 22 años, una revista que tiene escritores del mundo, y también escribiste libros, que ya vamos a charlar de eso, pero de La Quimera, digo, cuando se hace la feria del libro en Salta, nunca hubo un stand tuyo como artista invitado, escritor invitado, pero sin embargo, en Argentina, por ejemplo, en Córdoba estuvo tu revista, Claro. o fuera del país, en Marruecos, por darte un ejemplo, Sí. estuvo tu revista, entre tantos otros lugares. Yo digo, Hay quimeras nadie en es bibliotecas profeta en su chinas. tierra, dice. Hay quimeras en bibliotecas chinas. No, si entras, la gente si entra a Claro. Google y pone Amazon, Sí. uno encuentra tus productos Sí. en Amazon. En Amazon. Ah. Entonces uno dice, me tengo que quedar con el refrán, nadie es profeta en su tierra. O Y es un poco- particular con lo tuyo, ¿no? Porque vos sos un tipo crítico Claro. y eso te cierra lugares. Yo creo que tiene que ver con yo eso. hoy lo entiendo más de DNI. Claro, obvio. Eso no lo entendía antes. Para el poder ¿Por qué nunca te va a invitar. no aparecía en las antologías? Yo tengo que agradecer también a Ceballos de La Bochita que Se vaya. me Un amigo. incluyó en antologías. Aparezco en selecciones de escritores salteños, porque si no aparecería es como que nunca hubiera existido. Eso, digamos, es la cuestión. Y de hecho él publicó, mirá lo que es, ¿no? Una persona como Ceballos tan visionaria. Él publicó algo que yo jamás recordaba que había escrito, que yo escribí a los 16 años. Él se enteró, digamos, de 16, 17, se enteró cuando publiqué mi libro y me dijo, escribiste un poema, lo publico. Yo le escribí algo en un papel y me lo publicó y me enteré hace 2 años Mirá. que está en una selección
justamente una poesía muy crítica de la realidad social. Y bueno, ahí está un poco la explicación, digamos, de creo que por qué. De hecho, La Quimera, que lo invito a todos a entrar a la página revistalaquimera.com, no le va a costar nada de dinero, no Internet, cobramos nada, internet, sí, sí. es gratuito, lo descargas por PDF. Siempre tuvimos esta idea de ser gratuito. Este es un proyecto privado que nos cuesta plata, Pero no lo haces para lucrar. Lo ofrecemos a la gente para que lo lea, justamente en esta idea de promover el pensamiento crítico, la lectura. Y como bien lo decís vos, tampoco me muero porque me inviten en la feria de libros. Digamos. O sea, me acostumbré a que no me inviten. Lógico, de hecho, creo que tus mejores premios y el mejor premio de todos los que por ahí optamos por la crítica es la gente. Exacto. Es la gente, el reconocimiento o el agradecimiento. Me parece que es el valor más importante que estés dentro de toda esa parte de casta muchas veces, ¿no? Sí, de hecho, cuando nosotros empezamos este proyecto, lo empezamos con ideas muy revolucionarias para el momento. Formas de escritura diferentes, temáticas diferentes a la literatura salteña tradicional, y los repartíamos anónimamente. Entonces nadie nos conocía y mucha gente que quizás está viendo y dirá ahora, él es el director. Y hay mucha gente que conocí en medios culturales que dice que cuando, no sé, se enteraron que soy el director de La Quimera, es como que vieron, les llegó de otra manera mi presencia, claro, mi diálogo. Uno entiende porque más cosas. La Quimera fue parte de la adolescencia, la juventud de mucha gente. Claro. Fue como un compañero en las lecturas, porque bueno, como digo, era algo gratis que se dejaba a veces en las casas de cultura, dejamos en los bares, dejamos por azar, no teníamos ninguna regla, lo dejamos acá. Lo encontraba en un maquito de una plaza, lo encontrabas en... conocí gente después que los tienes pegados en su habitación, que tiene recortes. Claro. O sea, creo que en ese sentido conseguimos el objetivo, que es atravesar las diferentes capas sociales. Y creo también que cambiamos la forma de escribir en Salta. O sea, no digo personalmente, sino todo el conjunto, el grupo que se armó. Y hoy se escribe de otra manera en Salta. Y fue animarse a romper eso. Porque antes, justamente esta mentalidad de casta, antes para escribir vos tenías que ir con un mentor, alguien que te corregía, que te enseñaba cómo escribir, y después ibas a la editorial, claro, y los grupos de escritores, a modo de casta casi, te decían, te agregaban un texto en uno de sus libros, te presentaban con otro y uno iba escalando de esa manera, como pasa hoy en la política, digamos, como pasa en otro lado. Y bueno, y lo mío fue dar una patada a todo eso, sin darme cuenta, también sin ser consciente, y romper con toda esa jerarquía y decir, soy el director. Y de hecho, hace poco lo estuve averiguando, soy uno de los directores más jóvenes de la historia en revistas literarias. Sí. Por ejemplo, por decir, no me quiero comparar, ¿no? Obviamente, pero es una cuestión simplemente anecdótica. Cuando se funda Sur, que es la revista donde escribe Borges, la joven directora tenía 40 años. Y era joven. Porque en realidad los escritores pasan por un proceso muy... entonces, claro... Vos comenzaste con mucho menos. Con mucho menos. Hay escritores obviamente mucho más jóvenes, como Rimbaud, que también a los 15, 16, que escribieron libros... estoy hablando de un escritor francés... increíble, pero bueno, era escritor, no era director, porque la verdad que ser director es una responsabilidad muy grande. Vos sos director y escritor. Sí. Las dos cosas. Entonces, no fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo. No nos dimos cuenta. ¿Comenzó como un juego primero? Fue un desafío, fue serio. Un grupo de amigos que vio el impulso de escribir mi libro, que a mí no digo que me generó un trauma, no sería la palabra correcta, pero... Claro. Me generó un efecto contraproducente, por eso no publiqué por mucho tiempo. ¿Cuántos años? O sea, recién hace 2 años, a los 40, volví a publicar, pero en Amazon. Lo superaste. Claro. ¿Tuviste que hacer terapia? Y de hecho, fueron... ¿Probaste con terapia? Este libro que tengo acá, que se llama Cosas que quedan en el bolsillo, lo escribí a los 23 años. Ajá. Y se publicaron 20 años después de 20 años de revisiones. Tenías guardadas las hojas, ya estaban amarillas.
Pero yo iba publicando Este cada libro uno que se llama Cosas que quedan en los bolsillos. que lo pueden ver en Amazon. Y Este libro ya está bien terminado. claro, con toda sí. Bien. Bien. Pero yo iba publicando cada uno de los poemas en La Quimera. Claro. Entonces no dejé de escribir y de publicar. O sea, estos textos ya están en La Quimera. Es una recopilación. Seguí un ejemplo, digamos, que era porque escribir todos los meses es difícil. Por una cosa es escribir un libro, No, claro, un y libro. otra no se escribe cosa todos es los meses, publicar, cumplir todos los meses, casi sin interrupción, más hacer el diseño, o sea, todo este trabajo que uno lo ve que es gratis, toma mucho tiempo y de hecho, en mi juventud, básicamente fue una locura, digamos, mi juventud. Escribir todos los meses es difícil, pero leer todos los meses no es difícil. Puede ser, sí, eso es cierto. ¿Cuánto llegaste a leer por mes, así en el tiempo más loco de tu vida? Ah, mira, bueno, le cuento un poco para que me entiendan, porque por ahí... Yo cuando terminé el colegio, empecé justamente el proyecto de La Quimera. Empecé a estudiar economía, digamos, primero. Empecé La Quimera. Empecé con mi banda de rock, que la tengo todavía, Neurosis. Neurosis. Y hice otra carrera más, que es filosofía. ¿Sí? Algunos me van a decir, bueno, ¿cómo hacía? ¿En qué tiempo? Sos de Ibayur. Yo dormía Sos 3, 4 Jarzún. Yo dormía 3, 4 horas por día. Claro. O sea, no exagero, es así, digamos. Por eso te dije, un loco, sos un loco, estás loco. Sí, y esa es la época, cuando hacía mis carreras, que cuando más leía. Claro. Y muchas veces leía cosas que no tenían que ver con la carrera. Claro, no, O hay sea, que leer de todo. leía libros, digamos. Están todos los registros en la biblioteca de la Católica, la UNCE, era una bestialidad después. Era el que más iba. Sí, habían... me agarró un ataque de lectura. Hoy no leo tanto. Siendo sincero, ya no leo tanto. Pero en eso, de los 18 a los 20 años, a los 22, leía muchísimo. Pero Sacaba- un número aproximado. Así. Y me leía 3 libros por semana. Fácil así. 3 libros por semana. Es lo que sacaba y más lo que yo tenía y más lo que... Porque uno también se lee uno mismo. Y escribía un texto cada 2 días de por medio. Porque yo tenía mi blog, ya tenía registro de eso. O sea, mucha gimnasia con lo tuyo. No, escribía muchísimo y leía muchísimo. Cuando dijiste hace rato, el escritor imagina, la anoté a la palabra, usiste Claro. imaginar. Tiene que ver con eso el nombre, porque la quimera viene Claro. de la mitología clásica Sí. que imagina que es un monstruo imaginario. Sí, se utiliza mucho el término en la quimera para lo que son las pesadillas o las utopías. Cuando Claro. decís, bueno... De ahí no viene sé, más o menos el nombre. Claro. De hecho, es un mito griego, exactamente, es un león con cuerpo de león, pero también una cabeza de cabra y una cola de... La de cola de dragón. león. La cola de león, Justamente la la cola de última tapa, la cola es de dragón, sí. La última tapa, la tenemos allá en la quimera, ya arrojando fuego, digamos, un poco hicimos está bueno. alusión a eso, Está bueno. contando el mito, porque últimamente estamos haciendo un diseño con IA, ahora estamos con el tema de IA. Sí. De hecho, la quimera fue seleccionada este año para un proyecto de IA que se desarrolló en Buenos Aires. ¿Que organizó Estados Unidos? Estados Unidos, que lo organizó. Sí, me acuerdo. DCN Global, que es una ONG, nos invitó y bueno, es pionera la quimera en el uso de IA en tema de arte. Es muy loco, ¿no? Porque Estados Unidos, una potencia, Claro. no improvisa, no es que hace al tuntum las cosas. Y te convocan a vos, creo que fuiste el único de El Salta, único de ¿no? Salta. El único de Salta. Es fuerte, es demasiado importante, Sí, digo. a La ver. convocatoria, la invitación por un país que, insisto, todo lo que hace lo hace pensando y lo hace con un fin y un porqué. ¿Qué sentiste vos cuando...? Porque no solo fue eso, después, yo- después me tenés que contar de Perú, que al ratito Claro. después Sí. te fuiste a Perú, invitado también. Y yo nunca creí, hasta que me subí al avión nunca creí, pensaba que era... Que era una estafa. No, o sea, me pagaban los pasajes, me pagaban el hotel, Sí. o sea, lo hice, pero con muchas dudas, no me parecía real. Pero cuando te nunca dijeron- me pagaron nada por la quimera. Claro, cuando te entonces- dijeron el hotel, vos dijiste, un hotel más o menos lindo debe ser verdad. Era el Sheraton.
Ah, bueno, entonces dijiste, sí, esto no lo paga cualquiera. Pero no, uno tiene las boletas virtuales y Claro, uno no todo- sabe, digamos. claro, igual vos fuiste. Chequeé el número de vuelo, era real, digamos, y ahí un poco empecé, pero como que descreía. Claro, lógico. Pero después entré en cuenta muy recientemente que la Quimera fue un lugar que me abrió muchas puertas. Y ya Entonces veo. por eso es que también le doy este espacio para casi como si fuera una entidad aparte, agradecer, digamos, porque hoy ya con el diario del lunes, creo que esto de haber estudiado afuera del país, haber estudiado en Bélgica, porque es un proceso muy difícil ser aceptado, admitido por una universidad extranjera. Es muy difícil porque, imagínate, te llegan currículum de todo el planeta, de China, de India, y estudiantes más brillantes, con números mejores. Eh, yo creo que lo que me abrió muchas puertas siempre fue poner en el currículo que... Y yo lo ponía como un detalle de color. Nunca Claro. me di cuenta que fue una cuestión de... Y me abrió muchas puertas, porque en otro lugar del mundo el arte tiene valora, un ¿no? valor Se valora. diferente. De hecho, eso es de música, ¿no? Sí, Eso te dieron sí, también esto. por la música. Sí, esto es un premio, un tercer ¿Dónde? premio. ¿Europa? En Bruselas, que es de la Maison de América Latina, o la Casa de América En Latina. Bruselas, wow. Sí. Tercer puesto, pero con No, una está canción. está re bien, tercer puesto. Sí, ¿sabés qué? con buena plata. Le han sido 3, 4 millones de pesos, más o menos. ¿Qué cosa? De premio. Con premio en plata. Sí. Ah, mirá. Más o menos. Y para esa edad, aparte sí. Eso fue hace, Mostrala, claro, mostrala, ponela hace de- 10 años, tenía 30 años. De frente, de frente. Pero también fue de sorpresa porque yo fui con la guitarra a tocar. O sea, cuando vos vas a un evento de canciones y tenés bandas profesionales Sí, sí. con cantante, no sé, perdí con una Shakira, digamos, más o menos. Claro. Y uno dice, voy con la guitarrita, tantos artistas. Pero claro, el fuerte ahí no solo era el canto, la interpretación, sino lo inédito. Claro, todo en temas inéditos, pero Que lo tiene que ver con lo que estamos hablando. lo que Escritura llamó tuya la atención también. en la letra. A mí Claro. me lo dijeron. Claro, porque se analizaba también la poesía de la letra Claro. y ahí te sale tu rol de Ahí escritor. entonces, tema que se llama Bajo este Sol, que ahí lo tenemos ahí en Spotify, si quieren descargar, también todo gratis, digamos, no sé, yo por ahí capaz que, no sé si está bien o está mal. Mucho, yo hago mucho gratis muchas ya, cosas Soto, gratis. mucho gratis. Señoras y señores, el hombre ad honorem. Sí. Estoy como, ¿Se te acabó el como café? Emiliano, digamos, estoy haciendo las cosas gratis. Quería que te sientas bien, ¿te gusta el No, café? no, sí, está bien, Está sí. con cafecito, agüita, tenés Sí, todo, ¿no? perfecto, gracias. Pedí nomás. Te decía, es larguísimo la historia de este premio, pero también es parte de la historia del escritor porque uno no dimensiona hasta que lo vive, hasta que pasa. Y yo, por ejemplo, en ese caso, me estaba inscribiendo tarde en el concurso, era un pendiente que tenía. Y de repente a mí, en ese momento mi expareja me dice, anotate. Y yo digo, no, pero la inscripción suponete eran 1.000 euros. Ah, un dinero. Y había que grabar, y yo digo, pero tengo que escribir la letra, grabar, y no tengo dónde grabar, y miles de excusas, ¿viste? Que a veces uno tiene. Y me dice, y en ese momento eran, bueno, tenía unos ahorros, ponemos el ahorro, y pagamos eso. Y yo digo, pero Bien, ¿eh? tenemos que pasar el fin de semana, y nos quedamos cero. Claro. O sea, era no tener nada directamente ni para comer, ¿no? Galletita de agua. Porque era la plata para hacer las compras, para hacer las cosas. Y bueno, grabo, envío todo, pago la cuestión, me tenía fe. Y yo en un momento, después de que hago todo eso, me agarra la culpa, digo, Claro. ¿cómo hago, digamos, para recuperar esto? Digamos, es todo lo que tenemos que estirar era martes, suponete que el concurso fue jueves. Tenemos que estirar hasta, ¿qué hacemos, digamos? Está bien, ya habíamos pagado el alquiler, todo, pero era quedarse sin comer. Claro. Y bueno, en un punto digo, bueno, voy a defender la canción, este tema, bueno, aparte de nunca lo había hecho escuchar a nadie. O ¿Cómo sea, se llama? solamente Bajo este Sol. Bajo de este sol. Bajo este Sol, sí. Es bastante filosófico, es una letra así muy nostálgica. Y yo digo, bueno,
está bien, voy a tocarla. Hace mucho que no tocaba. Siempre toqué con mi banda, digamos, la primera vez que tocaba solo. Y cuando voy a la audición, bueno, están todos los artistas al final. Todos eran bandas así como, algunos con bandas de 15 músicos. Músicos latinoamericanos, percusión, trompeta, con Sí, vestidos sí. cada uno. Y yo digo, Claro, ¿qué hago vestuario, acá, todo, digamos? sí, sí, Claro, sí. digo, Y vos caíste... con la guitarrita. Y la mochilita, sí. Sí, sí, te imagino. Y de uno escucha cuando van afinando el instrumento, cuando van haciendo la vocalización, y uno dice, Está complicado. me parece que vamos a tener que pedir un ¿Me, préstamo. me o algo. puedo retirar la inscripción? ¿Me puedes devolver la inscripción? Entonces estaba afinando mi guitarra y ya nos llaman para tocar, porque era audición y era con público. Sí. Entonces me agarran y nos dicen, vos vas primero. Encima de eso. Y yo digo, uff. Uno dice, bueno, ¿cómo hago? Está bien. Bueno, voy primero, me han visto con la guitarra, me han visto que era más fácil. Aparte, la criolla tiene un problema que es, si el micrófono te agarra bien el sonido, Ah, sí, sí. y uno tiene que estar rígido casi. Pero en Europa todo funciona. Sí, pero uno tiene que estar Eso rígido. pasaría en Salta. Claro. Claro, Allá sí, obvio, allá digamos, sí. era buen sonido, pero uno tiene que estar bien. Por eso después, no Claro, tengo no te, acá la podés, foto, no te podés mover. pero tengo que estar como guitarrista clásico. así, Chalchalero, teniendo digamos, así, sí. claro. Para... Y el género era rock. No, No, era música. Este tema era, era una qué balada. ritmo? Era una balada. Balada. Una balada. Entonces dije, bueno, me enfoco en la gente. Sí tocaba en público muy seguido con gente, con amigos. Entonces digo, bueno, mi estrategia, me imagino que, bueno, también te pasa a vos que te gusta tocar, es mirar a la gente la cara. Entonces yo voy viendo. Siempre que mira cuando hablas. Claro, o miro lo y que veo y percibo qué tanto va impactando la canción y veo si le pongo más. O sea, como que me dices, digamos, como que tenés que mejorar o no. Bueno, entonces me subo, puma, me pongo el reflector y no veo a nadie. sea. Claro, lógico. Sí, sí. Entonces es como que quedás totalmente en offside. Vos decís que termina la canción, no hay No sé uno si capaz. estaban bostezando, Se si levantaron se del fueron, salón. ¿no? Perdí referencia total. Ah. Voy la canción y un sonido, aparte cuando empecé a tocar, y bueno. Y después vinieron las demás bandas que eran muy buenas, todo. Y bueno, y yo tenía que tocar un tema, además, un cover, que elegí un tema de Los Redondos, que es Ángel de la Soledad, pero así versión balada. Y bueno, quedé seleccionado entre los 4 para ir a una final. No podía creer, digamos. Y nos pedían hacer un tema más, y bueno, al final, ya el último, ya cuando uno mismo empieza a ver la reacción del público, el público recibió muy bien, le gustó, se emocionó. Luego, el día siguiente, le agregué al repertorio Piero, mi viejo, porque muchos dijeron, hay muchos exiliados en Bruselas, y dijeron, me hizo acordar mucho a Piero. Eso de la guitarrita, entonces esa ahí cosa bohemia. Reforzaste Claro, más. entonces yo reforcé, Vos fuiste a los recuerdos, digamos. al corazón puro, Porque así. mucha gente que estuvo Claro. 20, 30 años sin volver a Latinoamérica tiene esa... Le tocaste la parte más. Claro, entonces fui a apuntar a eso Muy y, bien, y muy toqué bien. primero y recibí una ovación muy fuerte. Aparte, bueno, uno también, mi viejo, una canción que te moviliza mucho, estaba mucho Sí. tiempo sin la familia y era como muy fuerte. Y la gente se emociona mucho. Y ahí pasa lo que me pasó en pequeña escala, en chiquito, lo que pasa a muchos artistas. De repente digo, yo lo gano, el premio. Primer premio. Ya está, digamos. Canten espectacular, tengan la banda sonora. Ya lo gané. Está, sí, sí, sí. Y bueno, de recibir el tercer premio estaba medio molesto porque fui el más aclamado. Ah, mirá vos. Aparte decía, esta canción es mejor, ya empieza Claro. uno a subirse el pony Claro, solo. Claro, a comparar. Es lo normal, digamos, que pasa. Y en un momento cuando estaba medio molesto, no sé si recibir el premio, ¿no? Una tontería, ¿no? Que a veces pasa. Mi pareja en ese momento me dice, che, ¿y cuándo te pagan el premio? Y ahí volví a la realidad. Ah, está bueno, dijiste. Ahí volví a la realidad y dije, cierto que... Ella estaba más preocupada por... Cuando se me trajo a la realidad me dijo, Claro. cierto, digo. Entonces, incluso en esa experiencia, bueno, que por ahí la comparto, digamos, Está muy bueno. el arte ¿Cuántos años tenías sí me ahí? dio de comer, digamos, por decirlo de alguna forma. Para zafar, porque tampoco te Claro. dedicaste Claro, de no, lleno a no, eso, que- lo tenés como un hobby, sería. Sí, pero ¿Tenés canciones subidas a Spotify? sí, son 26 canciones que ya tenemos subidas a Spotify. Spotify. Todos son
bueno, la gran parte, casi el 90% son autoría mía, de la letra y algunos la música. Hay que hacerle videos. Sí, tengo algunos con IA, pero bueno, viste, Claro. estoy en miles de cosas y subo, hago la cuenta Sí, sí, de TikTok, de todo a un veces poco. tocamos. Che, te quiero preguntar sobre cuando escribís. Y relaciono con lo que decíamos temprano. Esto de si Salta lee o no lee mucho el salteño. ¿Vos escribís fácil o difícil? Te pregunto así, bien básico. ¿Fácil o difícil? ¿Y cómo crees que tiene que escribir el escritor Claro. para que todos lo entiendan o para que lo entienda el que tenga gana y se esmeren en entender, se esfuercen en entender? Porque viste que vos tenés dos Claro. tipos de escritores y ambos creo que son buenos. A ver, yo lo veo de esta manera, ¿sí? Porque es cierto que el estilo es como decíamos, el arte es una búsqueda estética. Entonces el estilo tiene mucho que ver. Hay algunos que tienen estilo difícil, más barroco. Por ejemplo, Borges no le gustaba eso. Él decía que la prosa tenía que ser más simple, Claro. para ser más fácil de leer, pero al mismo tiempo para no aparentar lo que no es. O sea, el escritor tiene que ser humilde con las palabras. En eso coincido, digamos. Humilde con las palabras. O sea, no, ¿Y para qué existen las otras palabras entonces? Los sinónimos. cuando lo necesitas lo usás. Pero ¿para Porque qué, si existen, por ejemplo, si existen es por algo también. para qué usar palabras difíciles para No, yo coincido con lo coloquial, ¿no? aparentar Yo un coincido. conocimiento y ponerse por arriba del lector? O Totalmente. sea, innecesario. Yo coincido con lo coloquial. Me Creo encanta. que es importante tener en cuenta la oralidad, lo que se usa. Porque hay palabras que ya no están, que no tienen uso y que quizás no, salvo que esas palabras que ya no tienen uso sean relevantes. Hay mucha gente, por ejemplo, que en DNI me dice, che, vos dijiste tal palabra el otro Sí. día, me gustó que... Sí. A veces me nace eso. Me fui a la RAE, dice. Claro, por ejemplo, anomia, todo el mundo Claro. me viene Claro, con claro. palabras así, pero en mi caso, soy medio complicado de leer. Te lo admito, digamos eso, y creo que ha sido siempre un problema. Sí. Pero trato de hacerlo de la forma más simple. Lo que pasa es que a veces mis ideas son medias abstractas, son bastante abstractas. Pero también depende del proyecto. Por ejemplo, en estos libros que tengo publicado en Amazon, el primero que publiqué es Cosas que quedan en los bolsillos. Sí. Esto es un lenguaje muy adolescente, un poco filosófico. Ya te voy a leer un fragmento para que veas si sea accesible o no. Dale. La idea de este libro, por ejemplo, por eso el lenguaje depende del proyecto. El proyecto en este caso era hablar de las cosas que nos quedan en la vida cotidiana. Entonces yo caminaba mucho, sigo caminando mucho en la ciudad, y me llamaba la atención las cosas que la gente tiraba. Entonces escribía un texto sobre cada una de las cosas que tiraban, los vasos de plástico, las bolsas negras, los cartones, cosas así. Entonces empecé a crear toda una especie de situaciones como si esas cosas fueran vivas. Le dabas Entonces, vida. Le daba vida a la historia, a los vasos, le daba simbolismo, porque me parecía que era muy descriptivo de Salta lo que hacen con las cosas, tirar las cosas y dejarlas abandonadas. Que pasa mucho, no es solamente esto que dice el intendente, que ser sucio, no ser sucio, sino hay una cosa con el mundo que tiene particularmente el salteño en este caso, que es relacionarse con las cosas y descartarlas o dejarlas olvidadas. Y al mismo tiempo esto también tiene un poco de mi adolescencia, que era el surgimiento de Internet. En esta época surgió Internet. Yo fui uno de los primeros bloggers que escribía justamente estos textos y bueno, y tenía mucha interacción ya desde ese momento con escritores de España, con escritores de Buenos Aires, que fueron pioneros. Hoy muchos son escritores importantes o están en los medios nacionales, pero en ese momento éramos todos bloggers. Entonces, también hay mucho de lenguaje global, o sea, por ahí hay un texto que se llama Barcelona. Yo nunca fui a Barcelona, pero tengo muchas referencias a Barcelona porque en ese momento era casi mágico, hoy es normal, de repente hablar con alguien de otro país, diariamente. Entonces, bueno, también reflejé eso. Te
Te doy un ejemplo de una situación cotidiana o diaria que a muchas personas se le puede dar por ahí en la vida. Es un paréntesis a Claro. esto. Viste que hay palabras que están mal dichas y que uno Claro. sabe que están mal dichas, pero que colectivamente se las conoce y se las usan así. Claro. Y que cuando vos vas a una reunión social donde hay 5 o 10 personas, poneles, y vos sabés que las 10 personas tienen la comprensión de esa palabra desde lo mal dicha, digamos. Claro. Y que si vos la decís bien, hasta te pone incómodo. Vos decís, Claro. hasta crees que lo van a tomar como que lo estás diciendo vos mal. ¿Viste qué pasa? Sí, bueno, hay gente que usa mucho el concepto literal y no lo usa bien. Ah, también. Por ejemplo, digamos. Sí. A mí también las muletillas se me fueron pegando. Cuando yo llegué, ¿Qué muletilla tenés? tuve 9 años Sí. fuera de Salta. Y para mí era un drama. Yo conozco la mentalidad del salteño. De hecho, me pasó con mi amigo que apenas llegué, estaban esperando que hable para ver cómo borré mi acento. Porque el acento es como, La es como el identidad. poncho. Sí. El que se va a Buenos Aires y vuelve sin el acento salteño, como decir, este ya es porteño. Ya está, ya dejó de ser salteño. Entonces yo cuidé mucho mi acento, pero había muletillas que la detestaba, como digamos, que ya se me pegó. Se me pegó. El justamente es otra muletilla que usa mucho la gente. Se me pegó el digamos y ya no la puedo evitar, pero bueno, es parte de adaptarse. El presidente dice mucho, digamos. Sí. ¿Viste? Sí, tiene varias Sí. muletillas así encadenadas. Bueno, pero porque él es solo un economista. Escribe también, pero no es, Es que es no parte es de lo literario. Es parte de la oralidad, incorporar esos vicios, si querés, de la dicción o de la expresión. Pero sí, bueno, justamente en este proyecto, que es Cosa Queda en el Bolsillo, está relatado lo cotidiano de la realidad. ¿Qué le da esta Sí. nota en internet? Y vos sabés que tenés también un público muy joven, por ahí que Sí. salió recién del colegio y ya está entrando a la otra etapa. ¿Qué le da la lectura? Sabemos, pero igual te lo quiero preguntar. Te da, me imagino, más allá de saber entender todo o hablar o expresarte, comunicar y demás, ¿qué te da la lectura? Voy a hablar concretamente de la literatura y por ahí de la poesía. Siempre me gusta poner como referencia, porque bueno, el arte es muy amplio también y la lectura también es bastante amplia. Pero siempre tomo el ejemplo de lo que decía un poeta alemán, Hölderlin, a su mamá. Una charla así como tenemos nosotros, pero con su mamá. Porque bueno, imagínense decirle a la madre de uno, soy poeta. Digamos, la preocupación que genera Claro. en una familia decir, "No, me voy a dedicar a la poesía". Claro, Es como te diciendo, vas a "Estás morir de loco, hambre". te va a morir de hambre. Sí, los padres mayormente quieren que seas o médico, Claro. arquitecto, abogado. Sí. Pero hay muy pocos abogados que tengan nombre de calle Ah, sí. o monumento y cosas Ah. así. Entonces, por algo, Mm. la poesía tiene un lugar protagónico en todas las culturas, ¿no? No solamente, salvo en algunos lugares como estamos ya viviendo en Argentina, donde la cultura está relegada. Entonces, lo que diría, digamos, como decía Hölderlin dice, bueno, este es un juego. La literatura es un juego, es como patear la pelota. Es un juego, nada más que con las palabras. Y dice Hölderlin, es el juego más inocente y el más peligroso de todos. Inocente y peligroso. ¿Por qué inocente? Porque hablar del amor, que es el objeto de la poesía, por más que yo te hable de los vasos de plástico, de las calles, en el fondo termino siempre hablando del amor, de la soledad, de la muerte, que son los temas de la poesía que uno no se puede escapar, aunque quiera escaparse. Ya el solo hecho de darle vida a ese vaso Claro. es un gesto de amor. Claro, y ya se refleja lo de uno, y lo de uno está atravesado por el miedo, por el amor, la soledad, la muerte. Son reflexiones que nos evadimos, entreteniéndonos, pero aparecen constantemente en el arte y aparecen como un juego, por eso es inocente. ¿Y por qué es peligroso? Si es lo más inocente y al mismo tiempo lo más peligroso. Y porque a veces en ese juego empezamos a decir la verdad, porque eso es una de las otras cosas que tiene la poesía, y la verdad sí es muy peligrosa. Es peligrosa para el poder, es peligrosa para la gente que no quiere ver la verdad. Entonces,
ciertamente, sí, ser poeta es atravesar ese peligro de ser incomprendido, de ser censurado, de ser perseguido, de ser ignorado. Pero también es un juego que te abre las puertas, y ahí vuelvo a lo que decía, bueno, qué tan importante. Te abre las puertas de las cosas que no verías si no incursionarías en la literatura. Por ejemplo, el amor, por decir un tema que a todos lo atraviesan, por eso todo el mundo ve novelas, sigue lo que pasa con Wanda Nara y Icardi. O sea, el amor es un tema que atraviesa todo. Pero con la literatura se enriquece. Y se enriquece la perspectiva que podemos llegar a tener sobre el amor. Y eso no es útil en un sentido práctico, pero abre horizontes, mejora, digamos, la comprensión de los problemas y podría decir que cura, porque la temática de la poesía y del arte en general, pero tomo la poesía como emblema, es el alma. Entonces, ir descubriendo los males y los bienes del alma hacen que uno vaya sanando, como así una persona levanta peso muerto para hacer músculos. El que lee literatura, el que lee poesía, dependiendo obviamente de la literatura que lea, enriquece o empobrece su alma. De hecho, en el caso de las Confesiones de San Agustín, el filósofo, decía, bueno, él tenía y Platón también tenía esta idea, que diciendo, bueno, no consuman arte malo que fomente los vicios, porque eso que consumen va a terminar guiando sus preferencias y le va a dirigir hacia lo malo. Claro. Entonces, el arte de por sí es un trabajo espiritual, es un trabajo no solamente intelectual. A veces es un error pensar que la poesía es intelectual, que es cosa de eruditos. Uh-huh. La erudición te permite conocer mucho, pero un poeta quizás puede ser alguien que no haya ido a la universidad, pero haya tenido la capacidad de expresar en palabras vivencias, claro, que quizás otros no lo hicieron. De hecho, la materia prima del arte pasa por eso, por lo que vivís. Entonces, cuando más vivís, es cuando más tenés para decir, y cuando más tenés para decir y lo vivís, los que vivieron te entienden en lo que estás diciendo. No. Y también cuando deja de ser egoísta. Porque Claro. es mirar más al otro, Claro. que mirarse uno mismo. Exacto. Digamos, uno también Mirar y cayó ver, en eso, digamos, uno sí. también cayó en eso como escritor. Y hay una tendencia en la literatura actual a hablar de yo. Sí, Lo que siento, lo que vivo, lo que me pasa. Yo me enamoré, me pasa esto. sí. El arte va más allá del yo. En todo caso, el yo poético no es Juan Víctor Soto. ¿Sería el otro? Sería cualquier persona que lee. Bien. O sea, Borges, cuando en uno de sus poemas, Borges y yo se llama, el que escribe este poema ya no es Borges. O sea, ya no. Borges, cuando termina de cerrar su poema, pasa a ser del otro, claro, del lector. el poema termina siendo del lector. Entonces, el arte termina siendo del lector, así como el Martín Fierro es de los argentinos, no es de Hernández, aunque él lo haya escrito, porque, digamos, justamente las enseñanzas del Martín Fierro quedan en la argentinidad. Bueno, lo mismo pasa con la escritura que es bueno, que cumple el objetivo, sale del yo personal y termina uno diciendo, mira, esto me pasa a mí. Esto me hace entender ciertas cosas. Entonces el poeta explora en su alma, pero también al explorar en su propia alma, explora en la de los demás. Ah. De hecho, el otro es un espejo de uno también. Uh-huh. A veces lo que uno pone en el otro, eso lo podrá explicar mejor por un psicoanalista, es lo que uno tiene. Uno va mirando a lo demás en función de lo que uno tiene, y por eso la reflexión, la meditación, la escritura, te permiten enriquecer la mirada del mundo que tenés y de los demás. Uh-huh. Entonces, bueno, yo diría que si quieren ver al mundo con ojos más amplios, y la literatura es un buen camino, y hay buenos libros que una vez que entraste a leer las primeras páginas te hacen explotar la cabeza. Te metes más. Exactamente.
Vos no conforme con todo eso, aparte cuando te formaste en, en lo que luego iba a ser tu profesión también, la de economista, te recibiste, sos licenciado en economía, pero luego en Europa hiciste un máster en negocio internacional. O sea, bueno, a mí me pasaba algo en esa maestría y eso es muy loco también porque el arte también innova. O sea, hoy en día, ¿por qué? Yo trataba de entender también por qué me convocaron este año con la Quimera. Cuando hay proyectos de robótica, de inteligencia artificial, hay otras cosas o más productivas. Eh, la cabeza del artista, la mirada del artista, traspasa épocas y momentos. Entonces permite una visión mucho más amplia. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando tomaba mi carrera, por ejemplo, tenía una materia que se llama e-commerce, o e-business, en realidad, que era en 2010, y nos hablaban de las publicaciones online, de cómo los diarios iban a ser todos páginas web en esa época. 15 años atrás. 15 años atrás, y yo ya lo hacía con la Quimera. Entonces yo decía, pero, o sea, el New York Ya lo Times viví. nos daban un ejemplo de lo que iba a hacer el New York Times, lo que iba a hacer The Economist y todos los medios, y ya después pasó con Infobae, por ejemplo, con todo, pero yo a eso ya lo hacía con... ¿Y por qué, digamos, uno, en este caso, desarrolla modelos de negocio de esa manera? Bueno, porque no había plata. Entonces uno utilizaba todos los recursos creativos posibles para hacer que la gente tenga acceso gratuito a la lectura de poesía, que muy pocos estarían dispuestos, particularmente en Salta, a pagar por leer. Si yo le cobro la Quimera al salteño, y ya con el entre impuesto, comer y sí. y con todo Claro, lo que no. hablamos todos los días, Sigo comprando el pan. entonces así si no me sirve, no lo pago. Entonces, bueno, por eso la propuesta siempre fue la gratuidad, aunque a veces cueste. Tuvimos un tiempo en que no pudimos salir por la pandemia, que bueno, de hecho estuvo en riesgo el proyecto mismo de la Quimera, pero bueno, después decidimos hacerlo exclusivamente online. Antes lo hacíamos de este formato, ¿viste? Que lo hacíamos de esta manera, y bueno, es un costo esto. Sí, no, obvio. O sea, hay que gastar todos los meses para que la gente pueda leer, seguirnos. ¿Cuántos libros tenés? Publicados, 4. 3, 4. Están en Amazon. Están en Amazon. El año que viene, ya queda poco, tengo pensado publicar mi quinto libro, sería, que es una novela en 3 tomos, que es escrita en forma de poesía. Esa sí es complicada de leer. 3 tomos. Sí. O sea, ya en cantidad ya es una Sí, complicación. son muchas páginas. ¿Cuánto es la cantidad de página promedio esencial? Pues yo me imagino como una obra de teatro o un espectáculo musical, cuando uno va a una sala, 1 hora 45 y ya hay que ir cerrando, así por más sea buenísimo el artista, pues ya te cansa la cola, ya te pone inquieto, ya te quiere levantar, te da hambre, quería ir al baño, cualquier cosa. Para la lectura, ¿hay número de páginas recomendadas? Es como cuando uno ve un video. Hoy la atención para ver un video son los primeros 5 o 6 segundos. Si no te captan ahí, chao, nos vemos. En un libro, ¿cuánto pueden ser? Hay algunos tips que uno podría daría como escritor y como editor sobre todo, porque también me toca estar de la vereda del frente. Me mandan los textos de la Quimera, yo elijo cuál es el publicado y cuál no. Entonces es otro trabajo de lector. Que también tenés que buscar el impacto. Claro, por más que esté bueno el texto y todo. Pero... Entonces, como lector, diría, más que como escritor, que en realidad siempre lo importante son las primeras frases, lo que atrapa. Bien. O sea, como el primer párrafo, la primera línea. Algunos dicen la primera línea. Si la primera línea no te llama... Ni lo compras, digamos, pasa de largo. Claro, por ejemplo, hay un libro que son 2 tomos grandísimos que se llama José y su hermano, de Thomas Mann, que es un escritor alemán que habla de la historia de José, el hijo de, si no me equivoco, de Isaac. ¿Sí? Son los 2 hermanos de las 2 tribus de Israel. Y cuenta toda esa historia de distinto ángulo. Y empieza con la frase, larguísimo el libro, ¿no? Empieza con la frase, el pasado es un pozo sin fondo. Bien. Entonces uno... Atrapa.
queda con esa idea Sí, sí. que resume todo el libro, porque hablar del pasado, eh, no terminas nunca de hablar del pasado. Es como el cuento Funes el memorioso. Funes tenía tal capacidad de memoria, veía un árbol y recordaba cada una de las hojas, que si se ponía a pensar en ese árbol, se le podía ir la vida entera Claro. de la memoria que tenía. Entonces, el poder de condensación es importante, pero al mismo tiempo también uno tiene que ser coherente con qué es lo que pretende con la literatura, y eso es difícil. Claro. Borges buscaba lo simple, lo sintético, sus textos son cortos, Claro, porque después pero son difíciles, tenés tan libros, condensados. después tenés libros comerciales que apuntan más al marketing. ¿Qué es lo que buscas, digamos? Esa es la Claro, clave, depende ¿no? de lo que buscas como lector, lo que buscas como... Borges también daba este consejo. Borges es uno de los mejores lectores. Leer a Borges en parte es leer toda la literatura, es como un catálogo. Cuando vas leyendo página por página, entre líneas, decís, bueno, ¿dónde sacó estas frases? Y ya hay un libro y hay otro libro. Por eso es que a Borges, o se llama Jorge en realidad, el bibliotecario en El nombre de la rosa, que es el libro de Humberto Eco, y la película El nombre de la rosa, un bibliotecario ciego que te lleva a los libros. Bueno, Borges es increíble. Entonces él dice que vos tenés que leer no lo que necesitas leer, sino lo que te gusta. Bien. O sea, la literatura también está hecha a la medida tuya. Si algo no te cierra, no lo leas, no te sacrifiques Claro. al vicio a terminar las páginas. A mí me pasaba eso de sentir la obligación moral de terminar un libro. Hay un libro que tengo súper pendiente, que estoy en la mitad y vuelvo atrás, y el que sabe, digamos, del libro se da cuenta que, bueno, es un dolor, digamos, cumplir con eso, que es un libro de Tolstoy, La guerra y la paz, que es un libro, debe tener más de 3.000 páginas, encima letras chiquitas, que encima yo lo tengo en inglés. y ¿En lo inglés leo, lo sí. estás leyendo? Sí. Sí, yo leo en varios idiomas, digamos, eso también me facilitó la lectura. ¿Cuántos idiomas sabes? A ver, alemán, francés. ¿Pero lo hablas o lo entendés? ¿Lo hablas? Lo hablo, O sea, el inglés lo hablas. claro. El Sí. alemán. De hecho, aprovecho también eso que estaba hablando de Neurosis y mi banda. El próximo CD van a ser con letras en inglés y en francés. Ah, bien. Escribo, digamos, también en ese idioma. Entonces, bueno, el inglés lo manejo bastante bien, bastante fluido, y leí mucho en inglés. Alemán, el que más estudié, pero me cuesta más leer. Francés Es leo muy duro el muchísimo. alemán, ¿no? Muy rígido. Mucho vocabulario. Poco simpático suena el alemán. Hay que preguntarle a Borelli. Es muy prolijo, digamos, muy ordenado. Sí. Es muy, Pero el que escuche y no entiende mucho dice, No, está perdido, me no está está. retando, dice, Claro. y no le entendés nada. Porque el italiano zafás. Claro. Italiano entiendo, digamos, estudié un Zafá. poco. También estudié neerlandés. Y después en la última época estuve estudiando chino un poco, japonés. Y así muy por arriba, ya muy autodidácticamente, el árabe. Árabe. Ajá. Pero sí, nunca terminé con esos idiomas de dedicarle más tiempo. Me gustaría estar todo el día estudiando eso. Pero al mismo tiempo, como que digo, bueno, tengo que hacer otras cosas. También hay que vivir, digamos. Sí, hay otras cosas para Qué hacer, loco. pero aparte aprendí tarde los idiomas. Empecé a estudiar a los 18. No le hice caso a mi madre, que me está escuchando y renegando, que me decía que estudie idiomas de chico. Yo me hacía rebelde para que estudie inglés. Y bueno, aprendí tarde y después recién a los 20, ya cuando estaba avanzado en la universidad, empecé a estudiar otro idioma, pero bueno, No, por lo encima- visto tengo una facilidad. No, sí, obvio. Es una esponja tu cabeza, chupa todo. De hecho, ¿viviste cuántos años en Europa? 8, Claro, casi 9, sí. casi 9 años. O Sí. sea, estabas obligado. Sí, de hecho, ese otro consejo que tengo para... Lo aprendí obligado a saber idioma. Lo aprendí de gente que estudia abogacía. Porque me decía, bueno, esta cuestión de leer mucho o poco. Las novelas, leer novelas, es muy importante para la buena memoria. Muy importante. Para ¿Por la qué? buena memoria. Si vos lees lo que estaba leyendo yo, Tolstoy, tenés como 40 personajes en la novela, Ah, que llega un punto que si vos lees muy por arriba, decís, no, tengo que volver a la página. Yo
volví varias veces al principio, por eso no lo termino de leer. Y creo que para la próxima vez que lea me voy a tener que hacer un croquis. De hecho, hay mucha gente que hace eso. Para decir tal es primo de tanto, hace como un todo mapa. Porque en un punto se da por supuesto que ya sabes todas esas relaciones y cuando ya vas en el tercer tomo, Estabas equivocado. ya no entiendes ni de qué se trata todo. Ujú. Te perdés. Entonces, tengo amigos que son abogados que leían muchas novelas y la memoria para los artículos, para las cosas. Sí. Y yo empecé a tomar el ejercicio, porque antes no me gustaba leer novelas, me parecía muy largo, innecesario, digamos, cuando puedes leer cuentos, puedes leer poesía. Y después tomé ese ejercicio y me sirvió para lo que justamente decís vos, tener más memoria para los idiomas, para vocabulario. ¿Qué mejor que incorporar vocabulario que la novela o la literatura? Porque nosotros tenemos un uso del lenguaje muy limitado en lo oral para hablar de ciertas cosas. Si no profundizamos en la lectura, nuestros temas, nuestro vocabulario, nuestras ideas se vuelve muy predecible. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, es importante profundizar y bueno, la lectura es clave. Y bueno, y hay lecturas y textos que te marcan la vida. Cuando entras en el mundo de la lectura no podés volver atrás. Ya es imposible dejar de leer, aunque cueste. Hoy no leo tanto, pero lo que leí me marcó, cambió mi vida, o sea, si me hice viajero, en parte fue por la literatura. La Mirá. literatura te hace viajar, aunque Claro. vos no tengas la posibilidad de conocer otros lugares, es como poder estar en París leyendo un libro, o sea, por leer Te hace volar. te hace ir a esos lugares. Y yo creo que eso por ahí tiene de rico la literatura. Y a veces, una vez me pasó con un evento que organizó la universidad. Yo en un momento era director de Relaciones Internacionales del instituto, de la Católica, y me decían de hablar sobre Corea, algo que desconozco casi completamente. Digamos. Conozco muchos lugares, Corea. Entonces, ¿qué decidí hacer? Bueno, empecé a ahondar en la literatura coreana. Agarré un fragmento, un poema que me gustó, lo leí y los coreanos, interpreté esa poesía y los coreanos que estaban presentes se emocionaron. Había algún par que me agarraron después la charla, estuvieron casi al borde de las lágrimas. Parecías uno más de ellos. Claro, me dijeron, ¿cómo entender la cultura? Yo digo, yo solamente estoy entendiendo la poesía. El poeta sintetiza la cultura del pueblo. Claro. Si vos lees a Castilla, en Salta, o a Dávalos, obviamente, y ya Salta se te vuelve más fácil de entender. Sí. Si lees el Martín Fierro, entendés, digamos, esto de los hermanos ser unidos, ser la ley primera. Bueno, ¿por qué? Porque los argentinos se viven peleando entre ellos. Es la historia política nuestra, digamos. Sí. Entonces, la literatura, si querés entender lo que es el alemán, la literatura o si lo que piensan los norteamericanos, entonces son como atajos importantes para comprender el mundo. Si querés entender el mundo, tenés que leer los libros que los que leen ellos. Es una gran conclusión. El atajo, la lectura es el atajo para comprender el mundo. ¿Sí? Me gusta. Dolina dice que el arte te da y la literatura le pone luz al mundo. Porque es casi toda oscuridad. Nosotros andamos acostumbrados a ver, más ahora que tenemos la pantallita, lo que nos sale en la pantallita. Sí. Y el mundo es mucho más rico. Bueno, los escritores te enriquecen en la mirada, te llevan a caminos nuevos. Y es algo que quizás no es útil, pero los recomiendo para todos. ¿Y crees que, ya que hablas de la pantallita, hoy el teléfono, el internet, los videitos, alejan más a los potenciales futuros lectores o te acercan en algún punto? Porque hay gente que igualmente distingue que está bueno y divertido eso, pero lo importante es un libro. O se va perdiendo. Yo lo que creo, y en eso creo que van a coincidir muchos escritores, mucha gente, que es uno de el libro, no digo este libro puntualmente, que es uno de los inventos más importantes de la humanidad. El libro. El libro.
No hay tecnología que lo haya podido ¿El sustituir. libro como papel o el libro mientras esté en algún lado? Porque también puede estar en la Claro, tableta sí, digital. exacto, digamos, también. Ajá. Pero en sí, digamos, todas las transformaciones que se dieron en el mundo fueron producto del libro. De hecho, hasta la misma Biblia, que es el libro más leído, pudo tener acceso. Difícil de entender la Biblia, Claro, ¿no? sí, es un texto muy, muy complejo. Por eso hay una. De hecho, de la Biblia surge una disciplina filosófica que se llama la hermenéutica, que es la interpretación. Porque, bueno, parecen simples las palabras del Evangelio, del Antiguo Testamento incluso, pero hay que entender el contexto, Sí, sí. incluso entenderse uno mismo. Entonces, el arte también atraviesa esa dificultad de conectarse con el ser, digamos, ya si nos ponemos más filosófico, es conectarse con el ser de uno. Ujú. Hablas de la Biblia y hace rato lo mencionaste a San Agustín. De hecho, fuiste a un colegio Claro. católico donde el patrono es San Agustín, Claro. el de los canónigos regulares de Letrán de Belgrano. ¿Sos muy católico? ¿Sos muy creyente? Bueno, justamente la novela que voy a publicar en Amazon, en que publico fragmento en La Quimera, es una novela poético-religiosa, Qué lindo. que es raro, porque justamente lo que intenté defender es el lugar que tenía la fe o lo espiritual en el arte, porque hay una tendencia a que el arte sea lo corporal, que lo espiritual no tenga que ver con el arte, que lo espiritual, lo religioso es algo más para los dogmas, y se convirtió muchas veces la literatura en antirreligiosa. El artista en un exponente en contra de la religión, en contra de la fe. ¿En contra o que no lo mencionaba solamente? Y un poco es Porque las dos quizás cosas. para captar también Claro, a todos los, y de hecho, los públicos. Y de hecho, justamente una de las tradiciones que más reivindico en literatura son las tradiciones de este tipo espiritual. Por ejemplo, Khalil Gibran, que es un escritor de Medio Oriente, era un escritor uno de los más leídos. Su libro El Profeta es el segundo más leído después de la Biblia, los recomiendo. Simple de leer también. Bueno, escribe sobre la fe, la verdad, lo espiritual. Tenemos a Walt Whitman, que es uno de los poetas más importantes de Estados Unidos, que son textos estrictamente espirituales, pero bueno, es una tradición que no se enseña en la universidad, que no se enseña en la escuela, porque se enseña la otra tradición, que es la de Baudelaire, lo de los poetas malditos, que el poeta es el que va al bar y se inspira y está en contra de todo, Claro. y reniega de la sociedad. Le hacen una mala fama. Y entonces el mundo dice, no, ¿qué poeta? Es borracho, no es Claro. poeta. Entonces, el bohemio, Bueno, los que nombraste de Salta hace rato claro, entran en la bohemia. le dicen bohemio, pero también eran los que estaban Claro, o sea, en el bar haciendo claro. la letra. De hecho, bueno, exacto, digamos, hay una relación, obviamente, entre Walt Whitman, por ejemplo, escribe sobre la fe, pero bueno, también tomaba alcohol. Hay algunos grandes escritores norteamericanos que eran adictos al alcohol. Hay otros que incluso fueron al camino de drogas de su tiempo, pero como digo, más allá de eso, no se enseña en la formación académica los poetas que hablan de lo espiritual. Entonces a mí eso me hace ruido, diciendo, ¿por qué enseñamos al poeta que habla de lo más trivial, del cuerpo, del encuentro sexual, de lo sexual incluso, puntualmente, dejando de lado el amor, dejando de lado los ideales, dejando de lado el bien como temática? Dostoyevsky, que habla todo el tiempo de la justicia y el bien, no se lee. ¿No? Entonces, esas reflexiones, que son las reflexiones que tiene que hacerse la sociedad, y son a veces medio incómodas para el poder, que nos quiere distraídos, disfrutando de lo banal, de lo simple, de lo promiscuo, de lo fácil. Entonces, bueno, yo trato en ese sentido de reivindicar, trato de no ser invasivo con el lector de mis propias convicciones, que en todo caso las tengo que defender con mi forma de vivir, más que con lo que escribo. Pero bueno, sí soy creyente y por ahí en este libro, digamos, que es
El Rico y la Bella, que voy a publicar dentro de poco, uno de mis objetivos es argumentativo al menos, que el que lea el libro se convenza de que el concepto de Dios no es algo debatible, sino que algo real, y que justamente todo el libro argumenta sobre eso, entre otros temas, la justicia, el bien, la fe, etc. Una historia, bueno, bastante amplia, pero bueno, en ese libro me puse ese objetivo de defender la fe, que básicamente, y sé que hay muchos que van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la literatura con...? Me metí en un terreno incómodo, Está bien. tanto del que cree como del que no cree, porque va a decir, no, pero ¿cómo...? Pero en estos tiempos está bueno, me parece. Yo creo que es algo que vi mucho en Europa, que lo veo aquí como que se está Y aparte siempre te jugaste... prescindiendo de la fe y de los valores universales. Y vos como lo que demostrás siempre personalmente que desafías los estándares, está bueno porque vos defendés lo tuyo y defendés algo que por ahí hoy no cuenta con mucha defensa y está bueno que... Claro, porque que es batalles antipático, de tu porque lugar. por ahí el que quiere Está bien. leer algo de literatura quiere distraerse Claro. un rato y después empieza a Claro. escuchar un rezo sobre o sea, Dios. O sea, vos por defender eso, capaz que hasta pone en riesgo una parte del público, pero está bueno que lo... Claro. Para mí. De hecho, esta Que lo novela está contada como rezos. Qué bueno, qué lindo. Son como salmos así, si se quieren, donde se va contando una historia. Bien. Y son básicamente alabanzas. Y para la literatura es raro. O sea, yo lo sé y lo hice, digamos, de esa forma, sabiendo. Sí, sí. Pero bueno, también tomé el ejemplo, no me inventé nada, tomé el ejemplo de los escritores musulmanes que hacen mucho eso. Pero digo, bueno, ¿por qué no del otro lado? Sí, sí. Digamos, ¿por qué el que es cristiano tiene vergüenza de su fe? Ujú. ¿Por qué no lo proclama, digamos? ¿Qué tiene de malo, digamos? Así como el que no cree lo dice públicamente, ¿por qué el que cree se calla? Claro. Por respeto, digamos, entre comillas. De hecho, cuando nos toca decir si somos de River o de Boca, lo gritamos. Claro, sí. Cuando nos toca cantar una canción en algún recital, la gritamos y la cantamos hasta quedar difónico o afónico. Y cuando se trata de defender la religión, Claro. está Sobre bueno todo los decirlo. principios y los valores, Apoyo ponerlo, apoyo eso sobre ponerlo, exponerlo y decir, bueno, esto es lo que creo y por estos motivos, yo creo que el humanismo... Bueno, yo empecé, disculpa, hace Sí. unos meses a cerrar, la audiencia se va a dar cuenta, los programas, deseándole de todo corazón que Dios los bendiga a los salteños, porque hoy estamos en un momento tan difícil que me parece que hay que también hasta hacer fuerza desde ahí y de alguna forma sabiendo y consciente yo de que todo el público no es creyente en Claro. Salta, por más que Salta es muy creyente, pero hay varios que no creen o creen en otra religión y es como que uno lo estaría dejando afuera en un saludo, ¿viste? Claro. Pero yo banco lo que vos decís, me parece que es Sí. bueno Además- plantarse y decir yo soy esto y apoyo esto. Además, Defiende. un poco justamente esa novela que estoy escribiendo está situada en Rusia, en una guerra en Rusia, porque la literatura rusa defiende a capa y espada esta cuestión de la fe, que no lo tiene la literatura francesa o incluso española o argentina, si se quiere. Y me quedo por ahí con una frase de Dostoyevsky dice, si Dios no existe, todo vale. Y ese todo vale no me gusta, digamos, porque, a ver, yo puedo ser respetuoso con la fe de otras personas, leí el Corán, leí obras budistas, me interesa mucho la parte de la teología, pero no puedo permitir, desde mi lugar de intelectual, de persona, de creyente, que se crea y que se acepte la idea de que todo vale. Claro. Porque eso nos afecta en lo cotidiano, es la bandera de proa de la corrupción, de la maldad. Y muchas veces sostengo en estas discusiones teológicas, bueno, si Dios no existe, entonces ¿cómo, o si mejor dicho, si el bien no existe, ¿cómo explicas el mal? Porque el mal es innegable. Algunos dirán, Sí. no existe el bien. Bueno, ¿y el mal? Porque si no existe el bien, entonces todo vale, el mal tampoco existe, entonces Claro. aceptemos las cosas. No, ahí ya no acepto, digamos, ya ese argumento. De hecho, Mira, de hecho ayer la municipalidad en estos días inauguró una placa, Municipalidad de Salta, dedicada al Islam, una placa al Islam como garantía de la paz.
donde lo pone, lo cita como garantía de la paz, ¿no? Yo sé que hay en una acá provincia genera mucho totalmente ruido. católica. Yo sé que genera mucho ruido. Soy mm, activo defensor de la discusión interreligiosa. Creo que en los tiempos actuales, lo vi mucho en Europa eso, con el Islam puntualmente, compartimos una visión de la existencia de un Dios y un orden religioso. Creo yo, por ahí me equivoco, de que el mayor peligro es justamente el no creer en nada. Entonces, mientras haya una intercomunicación, un diálogo religioso con respeto, me parece válido y creo que Argentina, más allá de lo que haya hecho el intendente, Argentina es uno de los pocos lugares donde el diálogo religioso es pacífico, donde podemos hablar con alguien de la fe musulmana, alguien de la fe judía, sin violencia. Entonces yo creo que eso es un patrimonio cultural que tenemos, que se debe sostener y tampoco caer en el prejuicio de la islamofobia, que veo mucho en Europa, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Europa? La gente no cree nada. Mucha gente, muchas catedrales se usan de discoteca. Mirá. Ya la gente, solamente los inmigrantes van a la iglesia. Entonces, el chico perdido, que no tiene horizonte, en el que está en la idea del todo vale, se encuentra con las reglas del Islam, donde te dicen no tenés que tomar alcohol, tenés que casarte, tener objetivo. Entonces, bueno, se están convirtiendo en masa, porque entre no creer en nada y creer en algo, siempre más fuerte, te direcciona a mejor creer. Aunque no comparto la fe, no la practico, la fe islámica, me parece que es un fenómeno interesante para mostrar justamente que creer es mejor que no creer. Y bueno, por eso es que avanza y crece en el mundo. Acá, bueno, no creo que tenga tanta fuerza, pero sí avanza cada vez más la falta de fe. Sí. Eso Está en riesgo. está en riesgo y bueno, Por eso está bueno que vos desde la literatura defiendas claro, ese porque lugar. incluso en la filosofía habían algunos que, como Séneca, por ejemplo, que planteaban que, bueno, esto ya no es una cuestión incluso ni de religión, de ética. No puede estar del lado del mal. Claro. O sea, te corresponde como persona defender el bien a toda costa, definirlo, tenerlo en cuenta, porque si decís no, todo es lo mismo, y te le está dando argumento al injusto, al tirano, al opresor, al perverso. A todo lo malo. ¿Sí? Qué linda charla, qué lindo momento haber compartido con vos y conocerte más a fondo. Soto, acá hace años compartimos y disfrutamos de tus análisis y todo lo que ya la gente, la familia que está del otro lado sabe y conoce. Así que bueno, te dejo que Sí, quería cerrar hagas el cierre. con un poema, digamos, que justamente fue publicado en una revista de los Países Bajos, que se llama Amsterdam Sur. Y este poema se llama Lluvia. Y tiene que ver Es tuyo. Sí, con lo que uno ve en Salta. Porque justamente me había percibido que en Salta cuando llueve todos se van a su casa, se esconden. Claro. Hay una cosa que me llamó la atención que en otros lados no pasa. No entendía nunca. Entonces, bueno, escribí bueno, y ahora estamos en época de lluvia, justamente. Claro. De inundaciones. Y no cambian las cosas. Bueno, se llama Lluvia y dice así. Lluvia. Solo cuando llueve la gente huye del centro. ¿Será que los costados ceden y ya no detienen las vidrieras? ¿Que las palomas solo vuelven cuando no toleran su ausencia? ¿O será que las burbujas se revientan y recién luego son burbujas? Hasta eso la lluvia seca en los vidrios. Solo manchas de tinta serán las palabras. No más abuelas en las plazas. Prometeo para siempre encadenado y esta vida que es una página que no da vueltas. Las cadenas cubriendo las calles y el hígado sin amenazas. No hay que temer por nada, ahora los buitres se comen las horas. Todo es así en estas calles. Pasará una nueva lluvia y la gente se hará burbuja.
Bueno, lo pueden encontrar ahí en la cosa que queda en el bolsillo. Esto básicamente me llama la atención Una belleza. que lo de la lluvia y bueno, otras cosas que fui observando, que fui escribiendo. Que un poco también uno con la poesía retrata el lugar, porque dentro de 20 años quizás Salta cambia, Salta diferente, y cuando uno lee un poema de Dávalos o Castillo, esa Salta ya no existe. Y sin embargo, a través de esas canciones, de esa música, de esa poesía, uno vuelve a la Salta de antes. Que a veces uno la puede encontrar en Cafayate, en Cachi, en otros lugares más tradicionales. Pero bueno, estamos en un lugar un poco diferente y el día de mañana algún registro tiene que quedar de esta Salta, que lo dijimos muchas veces, a veces los medios ni siquiera hablan. Pues si uno haría un archivo de los medios oficialistas, espectacular Salta. Le va todo de 10, somos la nueva Dubái. Claro. Entonces, no es la cuestión así. Bueno, también cumple la poesía con ese registro del periodismo histórico, de hablar de las costumbres, de las cosas que vive la sociedad. Totalmente. Reitero lo que decía recién. Gracias por la charla, me gustó y me gustó compartirla con los que nos miran siempre, que sabemos que son muchos y ya hoy penúltimo día del año, así Claro. que aprovechemos de mandarle te dejo a vos primero el saludo de fin de año y de bienvenida de año a todos los que están del otro lado. Bueno, a todos, sobre todo, pedirles que visiten www.revistalaquivena.com, que ahí pueden ver las revistas, están todos los archivos. Bueno, agradecerle a la gente el acompañamiento en todo este año duro, a vos, Abel, por mantener el proyecto Sé que fue muy difícil recomenzarlo este año, en contra de todo. Pronóstico, viento, Sí. marea, casi una quimera volver, y dio éxito. Dio resultado. Donde en este caso el monstruo no es imaginario. Claro. El monstruo es real. Existe, es real. El monstruo es real. Y bueno, de hecho la quimera es vencida por un héroe, que tuvo que subirse a Pegaso, el caballo alado, y atravesar a la bestia volando. O sea, también de manera casi imposible. Era una bestia imposible de derrotar, que solamente lo imposible lo podía derrotar. Claro. Paradójicamente, lo mágico lo podía derrotar. Bueno, creo que la gente también ha sido bastante generosa con nosotros, ha sabido entender, y bueno, yo le agradezco mucho, y bueno, por eso también comparto esto del arte que uno va desarrollando. Justamente también en Spotify tienen los temas de neurosis urbana, que son los con los que musicalizo casi todos mis videos de TikTok, digamos, para evitar el copyright, aparte un poco que se difundan. Sí. Hacer combo. Hago el combo. La Está gente bien. a veces dice, escucha y no sabe. Claro. Yo tampoco les cuento, pero bueno, ahora ya saben el secreto, digamos, hago un poco también de difusión. Está bien. De lo que hago, sirve. Hacer de todo Después un me poco. di cuenta que sirve para musicalizar Sí, noticias. sí, sirve. De hecho, son muchas canciones críticas, digamos, de la realidad social. Entonces, como que la realidad termina confirmando lo que decían las letras, y bueno, y la gente un poco engancha, y de hecho hay canciones que están súper reproducidas, que yo ni las tenía registradas. Pero bueno, es porque creo que, ya resumiendo, digamos, lo que el año, creo que hoy DNI y la gente que nos ve ya es casi como una familia. Sí, sí. Ya un encuentro, ya Eso somos. la gente nos espera los domingos a la noche, los jueves en YouTube, como si fuera una reunión familiar. Sí, sí. Nos Ponen la escucha, mesa. nos comparte, Sí. nos dice un poco lo que está sucediendo. Y la verdad que eso nos hace fuerte y nos hace seguir luchando. Y bueno, creo que lo imposible tiene que ser siempre el objetivo. Me hiciste acordar, ya que estuviste hablando de Dios, hay una cuestión, digamos, que siempre la pensé, que bueno, tiene que ver con la interpretación.
En la Biblia en general, cuando Dios aparece, siempre pide lo imposible. No pide, no sé, tráeme Lo fácil. esto. O sea, le dice a Moisés, libera a mi pueblo de Egipto. Moisés le dice, No. Qué misión. ¿qué querés? ¿Cómo? Digamos. ¿En serio me pedís eso? Digamos? O sea, ¿cómo hago? Bueno, a veces las tareas que uno encomienda, digamos, y que parecen utópicas o quiméricas, tienen que ver con esto. Y en un mundo injusto, en un lugar injusto como es Salta, creo que estas tareas desinteresadas, estas luchas casi imposibles, son el rumbo que tenemos. Y después, bueno, todo lo demás anecdótico, la audiencia, Sí. el éxito, ¿no? Por eso creo que yo esto que es DNI Salta, y también me sucede con la Quimera, excede el proyecto mediático en sí. Es un proyecto colectivo. Y creo que, bueno, por eso, bueno, si hay que brindar, no tengo agua, digamos, para... Nosotros brindamos con agua. Creo que tenemos que brindar por un 2026 con más proyecto colectivo. Correcto. Que la gente se sume Unión, sí. a esta cruzada, y que no somos pocos. Y de hecho por eso... La mayoría somos Somos la mayoría, y creo que por eso auguro cierto éxito, digamos, en esta... seguro. en esto. Y vamos en ese camino y vamos bien. De hecho, quiero recordar algo que alguna vez me dije y te lo dije en un colectivo, cuando todavía no era Saete, éramos chicos. Eran los otros colectivos esos que venían del 10 de allá, de la Católica. Te dije, y yo ya te veía de la primera vez que hiciste el libro, y te dije, como un sueño, un deseo, porque siempre valoro en las personas la formación, la preparación y principalmente los valores que vos tenés de más. Alguna vez tenemos que hacer algo, te dije. Y hoy estoy feliz de que ya hace unos más de 5 años estamos haciendo algo, estamos acá y compartimos y no te vendés y seguís acá, y eso es genial. Claro. Y literalmente Dios mediante, porque... No, lógico. O sea, nos volvimos a encontrar por una cuestión... Gracias al Papa. Gracias al Papa. Gracias al Papa. La gente va a decir, ¿cómo gracias al Papa? No, en serio. Porque él estaba en Europa, vivía allá. Claro. Y de amor a Salta, Soto le sale a hacer un video pidiéndole al Papa, Sí. al Papa Francisco, ¿no? Justo. Sí. Un saludo para... Justo en el Día del Milagro. Yo estaba en la procesión y me llega el video de Soto. Y lo veo y me emocionó. Sí, a mí siempre me pasan esas cosas que no las dimensiono. Lo grabó con Yo el Papa viajé ahí. a Roma sin percatarme de que era la fecha del milagro. Ah, Y tuve el encuentro bendijo a los salteños, al Papa en ese momento, Sí. yo pude grabar. Hay toda una historia larguísima, digamos. para de lograrlo. para- Sí, claro, me imagino. Ya lo contaré. Pero en su lograste momento. estar ahí en la valla. Claro, entonces obviamente cuando le cuento a mi familia estaba lavando los pies, vos estabas en la procesión. La verdad que fue justo el lugar, el momento justo Sí. para que los salteños reciban Y- esa bendición. Y yo sigo Increíble. creyendo en esa bendición, digamos. De hecho, Yo recreo. me contaron algunos sacerdotes que no es normal, o no es muy común, mejor dicho, que un papa bendiga. Sí, que tengan un feliz milagro, dijo, y bendición a Claro. Salta, dijo el Papa. Sí. Tengo el video, lo mostré en su Claro, momento. sí, sí. Hermoso. Y bueno, así nos Claro. reencontramos. Nos Que volvimos justamente muy- era el aniversario de DNI. Claro, porque coincidía también. en el milagro comienza DNI Salta hace Claro. 13 años. Entonces, 14 bueno, años. por eso, Dios Es- mediante. es muy loco. Fue efectivamente Sí, Dios sí, mediante. Por hermoso. ahí, hace mucho que no teníamos diálogos. Vos ni sabía qué estaba haciendo yo. Porque estaba re lejos. Yo conocía, digamos, lo que hacía, pero estaba en otra, digamos, Claro. estaba en otro camino. Jamás me hubiera imaginado estar en televisión, en las redes. No me hubiera imaginado nunca. Pero lo haces bien, muy bien. Y la verdad te agradezco, digamos, el espacio. Y bueno, que venga un año mucho mejor Seguro. y que los proyectos colectivos se vayan desarrollando y bueno, que se sumen. Ujú. Porque esto no es solamente estar frente a la cámara, sino la gente participando, mandando la información, Desde el compartiendo los videos. lugar en el que estemos, Claro. cualquiera, todos son sumamente importantes.
Que tengan un feliz año. Gracias a nuestro querido Agustín, Claro, que está a pie del cañón, ¿no? siempre, un capo y muy buena gente. Ya a veces abusamos. Eso es lo que, decimos, sí, mira la hora que ya, ta, ta. ya tendría que estar comiendo el postre y está acá, ¿no? Claro, así que de esta vez Voy a pedir perdón más que... ya me da miedo. Yo ya me está dando tortícolis, no quiero mirar para el costado, ya no lo quiero ni mirar, digamos. Che, Le voy a hacer un regalo ya que estamos ahí. hay que regalarle una de las quimeras. Gracias a la gente, a la familia que tenemos del otro lado, a la gente esa que le consideramos familia. Dijiste que es difícil a veces estas misiones, estas luchas, que a veces te la encomienda Dios porque Claro. te pone en lugares donde algo podés hacer. Todos estamos en un lugar donde algo podemos hacer. Nunca creamos que tenemos que mirar de lejos y de la tribuna la cosa. No, hay que involucrarse. Por algo la vida nos tocó que estemos en distintos lugares para que demos una mano al otro. Siempre tiene que ser pensando no en la billetera, sino pensando en el otro, en el bienestar del otro. Y sí, es muy difícil, pero no es imposible. Nada en la vida es imposible, así que más con la ayuda de Dios, con ustedes y con todo lo que tenemos, vamos a salir adelante, vamos bien. Este año fue muy productivo, la sociedad se unió mucho, el pueblo se unió y en las dos elecciones dieron clarísimos mensajes, o sea que la gente está perdiendo ese miedo, está tomando valentía y lo estamos logrando. Hay que aguantar todavía, ¿no? Hay que aguantar, estamos en cuenta regresiva, quedan 2 años, pero el otro año es clave, así que a seguir luchando, batallando y acá nos van a tener firmes. Así que salud, Soto. Salud. Dios bendiga a todos los salteños. Feliz 2026 para todos, sean muy felices.